Bienvenidas, bienvenidos otra vez a mi canal. Mi nombre es Aliwen Sain Bonet, soy diseñadora de moda lenta, soy curadora de moda vintage, tengo una tienda vintage y hoy les voy a enseñar mis trucos para aprender a comprar ropa vintage por Vinted como un pro. Yo llevo trabajando con Vinted desde que lo descubrí en el 2020 y prácticamente ya no compro nada en tiendas. La verdad es que encuentro un montón de cosas que no voy a encontrar jamás en una tienda y soy muy consumidora de ropa de segunda mano y de moda vintage. Así que les voy a traer mis trucos para que podamos comprar de una manera asertiva y que nos evitemos malas experiencias que suele haber, pero con estos trucos las vamos a minimizar al máximo y vamos a saber muy bien lo que estamos comprando para tener éxito en esto de comprar moda vintage por Vinted. Acompáñenme. Lo primero es la configuración de la búsqueda. ¿Qué pasa? Tenemos que saber qué estamos buscando. Y la palabra vintage es muy general. De hecho, ahora hay muchas cosas que ponen vintage y que no lo son. Ponen vintage porque es un hashtag o una palabra clave que es bastante viral. Entonces, la gente pone vintage, pero ni siquiera lo es. Entonces, vamos a aprender a, digamos, discernir entre lo que es vintage real y lo que no. Y vamos a aprender a buscar. Ropa vintage o vintage solo es muy poco. Tenemos que ir agregando más detalles. Cuanto más detalles le demos al buscador, más exacta va a ser nuestra búsqueda y más cosas apuntadas a lo que buscamos vamos a encontrar. Por ejemplo, podemos buscar por secciones, por ejemplo, por años. Por ejemplo, moda vintage, años 70, años 80, años 90, años 60. Eso acota muchísimo la búsqueda. Otros tips: Made in Italy, Made in France, Fetama o hecho a mano, handmade, también nos trae a nuestras búsquedas, a nuestros resultados de búsquedas, prendas vintage hechas a mano, que antes se hacía mucho, ropa hecha por modista o ropa hecha a medida, que son cosas que si yo pongo solamente vintage no me va a salir en ninguna búsqueda. También puedo filtrar por marcas. Hay marcas vintage que si las conozco puedo filtrar por la misma marca directamente. Puedo filtrar también por el tipo de material que está, la composición de la prenda. Por ejemplo, puedo filtrar por seda. Yo soy muy buscadora de prendas de seda. A mí la seda me gusta mucho porque es un material muy noble, muy durable y es muy amigable con el medio ambiente también. Entonces, bueno, además que tiene una gran calidad que ahora la ropa de poliéster no tiene, la ropa de fibras sintéticas no tiene. Entonces, me gusta encontrar muchas cosas de seda. Entonces, la palabra seda también la busco mucho. Ojo, que hay muchas cosas también que ponen seda y no lo son. Esto nos lleva al siguiente punto, que es observar las etiquetas de la composición, pedirlas, ¿sí? Animarse a preguntarle al vendedor, ¿puedo ver la etiqueta de la composición? Entonces yo también de esta manera puedo ver que estoy comprando una prenda y de qué tipo de material está hecho. Los materiales con gran cantidad de componentes naturales, de fibras naturales, como la lana natural, como la seda, como el algodón. El rayón también entraría dentro de lo sostenible. Si yo estoy comprando ese tipo de prendas, es muy probable que sean vintage y es muy probable que sean de muy buena calidad, que me resulte una prenda durable. Si a pesar de las búsquedas que yo estoy haciendo no encuentro en ese momento lo que necesito, puedo guardar las búsquedas. Guardar las búsquedas me sirve para que yo, una vez que definí, por ejemplo, eh, falda vintage años 70 seda, por ejemplo, pero en lo que encontré en ese momento no me termina de convencer o no es lo que estoy buscando, puedo guardar esa búsqueda, que yo lo hago muy a menudo, puedo guardar esa búsqueda en Vinted y dejarla para después. Entonces, cada vez que aparecen nuevos resultados con estos filtros que yo estoy aplicando, Vinted me avisa de todos los resultados de búsqueda que hay y entonces es muy posible que más adelante, yo he encontrado muchas cosas más adelante guardando búsquedas de lo que realmente yo estaba buscando. Otro punto. El siguiente punto para tener éxito en Vinted es contactar con el vendedor y entablar una conversación, preguntarle al vendedor, una vez que yo elegí una prenda que más o menos me gusta o que se ajusta a lo que yo estoy buscando, preguntarle todo, decirle medidas. Medidas es muy importante porque por más que yo tenga la talla, la ropa vintage tallaba de otra manera, tenían otros números, entonces puede ser que no me coincida con el que me ponen aquí y de hecho hay que mirarlo muy bien porque los tallajes italianos van diferentes a los españoles.
Entonces lo mejor es pedir medidas. Si estoy comprando una chaqueta, ancho de hombros, largo, ancho de pecho, pedirle estas medidas al vendedor. La gente que realmente está por la venta en Vinted, incluso hay que mirar también las valoraciones, que sea gente que tenga un par de ventas hechas, que tenga buenas valoraciones, que conteste rápido. La gente que está por la venta te facilita la información que necesites. Entonces, también se puede preguntar, ¿tiene algún defecto? ¿Tiene alguna mancha que no se vea en la foto? Un artículo que tiene una o dos fotos no es suficiente información para que yo valore si realmente esa prenda merece que la compre. Entonces, pedirme más fotos, cómo queda puesto. Yo lo hago mucho porque muchas veces veo una prenda fantástica, pero ¿qué pasa? La ropa vintage tiene unos cortes muy diferentes a lo que se usa ahora. Entonces, me cuesta imaginármelo en una foto en una percha, cómo me quedaría puesto. Entonces, ¿tienes foto de cómo queda puesto? ¿Tiene algún defecto? ¿Tiene algún roto? ¿Alguna mancha? ¿Le falta un botón? Preguntarlo. Lo siguiente, ¿se puede negociar el precio? Sí, manteniendo unos estándares de decir, bueno, si algo vale 30 euros, no le ofrezco 5, ¿de acuerdo? Una cosa un poco más respetuosa y valorando la prenda que hay, pero se puede negociar, la mayoría acepta, incluso cuando yo pongo en favoritos mis prendas, muchas veces recibo ofertas directamente por parte de los vendedores. Si voy a Vinted a buscar artículos de marcas vintage, Yves Saint Laurent, Gucci, Chanel o marcas un poco más económicas, el punto número 1 es que si el precio es muy bajo, desconfíen. Si el precio es muy bajo, es muy probable que sea una imitación, que sea una falsificación o que el mismo vendedor no pueda darnos con seguridad, digamos, la confirmación de que es una prenda realmente de esa marca. ¿De acuerdo? Pero esto se soluciona muy fácil con el servicio de autenticación de Vinted. Vinted por 10 euros, luego de la compra, tiene su propio servicio de autenticación y esto hace que si la prenda o el artículo no es verdadero, directamente ni te lo envían y se te devuelve el dinero. O sea, tiene esa seguridad que si voy a comprar un bolso Gucci y me voy a dejar 200, 300, 400 euros, conviene hacerlo. La verdad es que por 10 euros yo tengo la seguridad de que ese artículo es de la marca que dice que es. ¿De acuerdo? Ese es un punto. Y el precio marca mucho, pero bueno, también hay artículos falsos que están circulando que tienen casi el mismo precio que los artículos verdaderos. En este caso también mirar muchas fotos, hacer comparativas, pero yo si voy a comprar algo de marca lo hago con la autenticación de Vinted y ya me olvido de que si es falso o no es falso. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más? Otros tips. Yo creo que con esto ya más o menos lo tenemos. Acuérdense de pedir fotos, hablar, se pueden negociar el precio. Y les voy a dar el último consejo que a mí me sirvió mucho. Yo miro muchas cosas y a mí me gusta todo. ¿Qué pasa? Que empiezo a ver y me gusta esto, me gusta aquello, me gusta lo otro. Entonces yo lo que hago es guardarlos en favoritos y esperarme. No hago compras compulsivas, a menos que yo vea justo un artículo que es brutal, que tiene muy buen precio, muy buena condición y que realmente lo necesito o realmente me va a servir. Entonces lo que hago es dejarlos en favoritos, esperar un poco. Muchas veces, si la prenda o el artículo no se vende rápido, el mismo vendedor va bajando de precio o acepta mejor una oferta. Y también nos evitamos las compras compulsivas que también pueden ocurrir en esta misma plataforma. Así que bueno, estos son mis consejos de mis compras en Vinted, que hago muy a menudo. Y si quieren más consejos, más tips, déjenmelo en comentarios. Déjenme en comentarios también si quieren saber, si quieren conocer las joyitas de Vinted que he encontrado estos años, que he encontrado muchas y muy buenas. También puedo prepararles un video mostrándole qué cosas he encontrado y a qué precios, porque tengo las capturas. Y lo que quieran saber de moda vintage y compras online, me lo pueden escribir también. Nos vemos en la próxima.